Bienvenidos a 24 horas. Es medianoche en Roma. Así luce a estas horas la plaza de San Pedro. Silencio. De hecho, Roma se está preparando para recibir en los próximos días a miles de católicos que a partir de ahora van a formar parte de este evento que se da después de 12 años de aquel renunciamiento del Papa Benedicto XVI y hoy con la muerte del Papa Francisco. Vamos a tener toda la información de lo que está aconteciendo, reiteramos, en la capital espiritual del mundo, allí en el Vaticano. ¿Qué tal? ¿Cómo está en equipo? Mercedes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Judith? ¿Qué tal, Alexis? No solamente la imagen es desoladora, sino también el sentimiento, porque un pontificado de más de una década que ha atravesado por todo tipo de momentos, por diferentes crisis, diferentes guerras, pandemia de por medio, después de cuánto tiempo vemos otra vez la Plaza de San Pedro en esta situación de soledad total. Solamente aquella misa de Pascua con relación a lo ocurrido en el año 2020, pandemia cruda y dura, llovizna de por medio y solo el Papa caminando por ese paseo central. Hoy ya no lo tenemos y se prepara el funeral que se va a llevar a cabo el próximo sábado. Sábado muy temprano, hora paraguaya, 4:30 aproximadamente, que va a tener, de hecho ya a partir de ayer, con la constatación de la muerte por parte del camarlengo, se inicia, Judith, este proceso que se estima tendría que concluir el sábado en horas de la mañana. Exactamente, Carlos, Mercedes, de la audiencia. Vamos a darles todos los detalles referentes a lo que va a ser el funeral del Papa Francisco. Estamos hablando de un funeral mucho más austero en comparación a la de otros papas y hoy van a conocer todos los detalles. Austero, que él incluso dejó en su propio testamento, no un testamento económico financiero, sino más que nada espiritual, donde incluso, me confirmás esto, deja a cargo de una persona cuya identidad no reveló la responsabilidad económica de lo que conlleva su funeral. Exactamente, los pedidos, los últimos pedidos que él hizo y que se van a tener en cuenta y que de algún cierto de modo también marca un antes y un después en lo que respecta al protocolo tradicional del Vaticano, hay que decirlo. Bueno, de hecho que su solicitud, perdón. Los jesuitas, bueno, él prefería la austeridad franciscana, por eso también él se autodenominó Francisco, en honor a los franciscanos. El máximo símbolo del poder eclesiástico es el anillo de San Pedro o el anillo de pescador. A diferencia de otros, el de él tenía ciertas particularidades que giran en torno a la austeridad precisamente, y les vamos a contar por qué y cuándo de manera inmediata es destruido ese sello del Vaticano. Qué interesante realmente, y comentarles que ya uno de nuestros cardenales, nacido en España pero naturalizado paraguayo, ya se encuentra en Roma. De hecho ya participó esta mañana de la visita del cuerpo presente del Papa Francisco en su última despedida, muy cercano a él, y a estas horas Monseñor Adalberto está en pleno vuelo rumbo a Roma. Porque hizo escala en Madrid y una vez que llegue a Roma, evidentemente se va a dar la reunión de los paraguayos entre Cristóbal López y justamente Alberto Martínez, en donde se lo veía a ambos, o se los escuchaba inclusive porque daban notas a través de diferentes medios también, sumamente esperanzadores, con un consenso que va a traer al nuevo Papa, al Papa que necesita el mundo y aquel que pueda continuar con todos los inicios de transformación de la Iglesia Católica que de hecho Mario Bergoglio había encarado. Fíjense, y esto ya a modo de comentario nada más antes de ir al primer vivo, a ver, la política pura y dura va a comenzar, o ya comenzó en realidad, en estas reuniones precónclaves, donde sectores van a comenzar a plantear candidatos y obviamente a recolectar votos. Que por cierto, está la ala dura del conservador, del grupo conservador. Que por cierto, Carlos, según las últimas novedades, la cantidad de cardenales electores ya varió un poco. 133 son. Sí. Ahora. Sí. Inicialmente era 138, y ahora descendió a 133, atendiendo justamente aparentemente al estado actual de salud de algunos. Como muy pocas veces se está hablando, y mucho esta vez, de las ideologías
y las preferencias. Y se da como esa batalla entre el ultraconservadurismo y el ala socialista de la Iglesia Católica. Esa también va a ser una batalla. Recordar que prácticamente el 70% de este grupo de cardenales fue elegido por el Papa Francisco. Eso favorece su línea de pensamiento. Sí, y por el otro lado, el que sea designado Papa mínimamente tendrá que obtener 90 votos. Vamos a ver si en la primera, segunda, tercera vuelta de votación se logra. Esto lo veremos a partir de los primeros días de mayo. Todos estos temas a partir de ahora aquí en 24 horas. Vamos a la primera información en vivo y en directo. Jorge Ezcurra nos acompaña por esta grave denuncia. Adelante, Jorge. Así es, Carlos, y tenemos que hablar acerca de la muerte de una joven de tan solo 28 años. Ella se llama Berenice Colmán. Falleció en la madrugada de ayer lunes. Estamos en compañía de la hermana de Berenice. Ella es Joana, quien nos va a contar los detalles de este caso, porque hay dudas en torno a su muerte y también una fuerte denuncia, por lo menos en contra de la persona que acompañaba a esta joven de 28 años en el momento de que se dio la complicación en su salud. Joana, gracias por recibirnos. Queremos saber un poquito qué fue lo que pasó con Berenice. Buenas noches, ¿qué tal? Lastimosamente, una mala noticia para nosotros, lo que pasó de esto. A nosotros recibimos una llamada el martes pasado a las 23:40 del comisario del número del muchacho con quien estaba acompañada mi hermana. Hace una semana atrás. Hace una semana atrás. El cual la policía levanta... La policía, cuando va al lugar de los hechos, que fue lastimosamente en un motel, en el cual le encuentran desnuda a mi hermana en estado inconsciente, diciendo la pareja con quien estaba alegando que se sintió mal. Solamente dijo esa información, el cual después los paramédicos que la auxiliaron dijeron que ya convulsionó. Ella llegó a las 12:20 en el hospital de trauma en urgencia, donde fue recibida con una fuerte temperatura. Ella llegó con fiebre, con rigidez en el cuerpo. ¿Y nadie sabía lo que le pasaba? Nadie sabía lo que le pasaba. Nosotros no teníamos información. Después ya nos dijeron que era por intoxicación, pero tampoco sabían del por qué fue intoxicada. Y el hombre que la acompañaba tampoco daba datos. Él no daba datos, pero sí teníamos una información de que sí consumieron ellos una pastilla. El muchacho le dio una pastilla. Nosotros le consultamos qué le había dado, el cual él no nos dijo, hasta una insistencia hacia él para poder saber. A las 3 de la mañana los doctores me solicitan un screen toxicológico para poder saber del por qué fue intoxicado, o sea, la sustancia que tenía, es el cual yo llevé a un laboratorio privado, ya que por el feriado no había en el hospital, el cual el resultado me enviaron por correo electrónico a las 5 de la madrugada, y ahí recién pudimos saber con cuál droga actuar, y prácticamente ya fue tarde. Acá a mí es la indignación, es que este chico hubiese sido honesto en la hora en que le encontraron, decir, miren, yo le di tal droga, yo le di tal cosa, el cual se iba a poder evitar, porque iban a saber los doctores con qué actuar. Ellos a las 5 de la madrugada recién supieron con qué actuar, y lastimosamente ya fue tarde para mi hermana, porque ella sufrió infarto en el cerebro, sufrió infarto en el corazón, y a consecuencia de eso... 5 horas esperaron para finalmente saber qué era lo que le pasaba. Y prácticamente desde el consumo hasta las 5 de la mañana. Y el consumo, según este muchacho, dice que le dio a las 21:40. Él después nos cuenta todo. En el análisis salió metafetamina con éxtasis.
el cual a nosotros ya nos comentaron que la metanfetamina es un agregado, es una mezcla para crear la droga del éxtasis. Pero el doctor de guardia, el toxólogo del guardia de aquel día, a la mañana recién del miércoles, nos da el informe que fue a las 10, a las 11 prácticamente, recién nos da un informe certero del estado de salud de mi hermana y todo lo que conllevaba. Nos dijo que fue una sobredosis. La droga que le dieron fue como para 2 personas, exactamente palabras textuales te digo de lo que dijo el doctor. ¿Cuál era la relación de este sujeto con tu hermana? Obviamente estaban en un motel, era un momento de intimidad, pero ellos eran amigos, eran pareja. Vamos a decirle que estaban iniciando, creo, una relación, se estaban conociendo porque salían a cenar, se iban al cine, se estaban ya prácticamente, hace 5 meses prácticamente creo que estaban saliendo, porque mi hermana, la que vive con ella, me comentaba, siempre ella le comentaba, voy a salir con el muchacho, se llama Semin O, es de nacionalidad Semin O. Sí, no sé realmente cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero en su cédula está Semin O. Es coreano, y lo más grave de esta situación es que este muchacho es un estudiante de medicina del 5º año de la Universidad Católica. Y como siendo un estudiante de medicina va a ofrecerle a una persona una droga, sabiendo que cada cuerpo es diferente, cada cuerpo actúa diferente. Tal vez él se drogue, a él no le haga nada, pero le ofreció a una persona equivocada. ¿Tu hermana consumía algún tipo de sustancia? Ella no consumía, ella era una persona sana, ella no tomaba alcohol, ella trabajaba, era una chica que prácticamente una chica joven, no sé cómo explicarte. ¿A qué se dedicaba ella? Ella era secretaria de una distribuidora de ropa, de prendas. Entonces, ¿nunca tuvo antecedentes de consumir algún tipo de droga, ni siquiera bebida alcohólica? Ella bebida alcohólica no consumía, tampoco drogas en sí. En este caso va a saltar un punto en el cual nosotros comentamos que fue hace 8 años en cual le perdimos a nuestra madre. Nosotros somos huérfanos, somos 5 hermanos, ahora nos quedamos 4, en el cual ella entró en ansiedad, en depresión y fue medicada con antidepresivos. El chico sabía de esto, pero ella hace años ya no estaba más con ese tratamiento porque superó ya esa situación. El chico se está agarrando de esto, diciendo que ella tomó un antidepresivo, el cual es mentira. Él se fue a declarar eso en la fiscalía, y la fiscalía también se está enfocando en ese punto nada más. No se está enfocando en que este chico tenía droga tenía tenencia de drogas, y son drogas muy costosas, porque éxtasis no vas a conseguir acá en la esquina con el Chespirito, acá una forma de decir, perdón por la jerga. Él tenía una droga cara. Según el doctor, esta droga es muy cara y es una droga que no conseguís fácilmente. Ella estuvo casi una semana internada en el hospital del trabajo. Así mismo, el día de ayer a las 00 horas, lastimosamente ya su cuerpo no aguantó. El 90% de su cerebro fue dañado. Aparte del corazón también, ella andaba toda la semana, estuvo luchando con unas pulsaciones muy bajas. Estaba con respirador porque ella esa madrugada, la madrugada del hecho, ella le tuvieron que intubar, porque le tuvieron que reanimar y le tuvieron que intubar. Ella a las 3 de la mañana le intubaron realmente. Y ahí es donde me dan la muestra para poder hacer la toxicología. Exactamente. Aquí cabe resaltar que más allá de la parte de la droga, que normalmente se utiliza con fines de diversión, digámosle, por llamarlo así, que acaba con la vida de una persona, también esa omisión que decías vos en un principio, de que esta persona que vio cómo ella estaba, no dio la información precisa a los doctores. Asimismo, si él daba la información precisa y actuaba en vez de hacerse, él alega que hizo primeros auxilios, en vez de hacer esos primeros auxilios, ¿por qué ella no llamó al 911? Porque al 911 no le dijo, mira, yo le di tal droga. Ella iban a llegar con un diagnóstico en el hospital, ya se iba a actuar, ya se iba a evitar esto. Pero lastimosamente nosotros nos enteramos a las 5 de la mañana.
Ya fue tarde para ella. El doctor nos dijo ya fue tarde para ella. Esa droga se tenía que actuar en menos de 4 horas. Ella supuestamente consumía a las 9, la 10, la 11, la 12, la 1. A la 1 más tardar ella tenía que haber sido tratada con esa droga. Y esto pasó a las 5. Para mí es una indignación total de él porque fue una omisión de información. Si ustedes ven su denuncia, él solamente alega que se sintió mal. Porque él fue trasladado a la comisaría y ahí alega que se sintió solamente mal. No alega que le dio algo para ingerir. En tu situación, comprendiendo el dolor también que están pasando como familia, ¿qué decís ante este episodio, ante este hecho de la utilización de drogas para fines recreativos? La verdad, para mí no le encuentro el sentido de usar drogas para recrearte. Si quieres droga para sentirte bien, no, la verdad no tengo palabras porque ahora mi mente está bloqueada. Una semana en el hospital atrás de mi hermana tratando de hacer, y esta gente que quiere hacerle quedar mal está en la fiscalía. La fiscalía aún no tenemos circuito cerrado del motel. La causa no tiene carátula. La causa no tiene carátula y aún le mataron prácticamente a mi hermana. Y ayer, después de que falleciera, tuvimos que ir a la fiscalía, en el cual el fiscal nos dice que la causa no tiene carátula. Y para mí es una impotencia como una persona teniendo droga le da. Para mí él le mató a mi hermana porque él fue el que le dio. Él fue el que le dio y él afirma que le dio. Y es difícil que esta justicia no le pueda caratular y él está libre. Él está libre. Estuvo dos horas en la comisaría y le largaron. Se fue al día siguiente, se fue ahí en el hospital. ¿Se fue, habló con usted? Habló conmigo. Él me dijo, yo me quiero ir, le dijo a mi hermana. Y después yo le escribí, ¿te querés venir? Le dije, vení. Le hablé en la cara, le dije, ¿cómo vos siendo estudiante de medicina, 5º año otra vez, está por terminar su carrera, le das droga a una persona que no conoce su organismo, no conoce su complexión? Mi hermana es una persona flaca, finita. Vas a decir lo que es delicada al mirarle. ¿Qué te respondió? Lo único que dice es lo siento. Solamente eso dice. Pero su lo siento a mí no me devuelve a mi hermana. Les pido perdón. No nos devuelve la hermana. Nosotros el jueves que estuvimos, el doctor de guardia, porque nosotros ese miércoles pasamos a terapia intensiva. El doctor de guardia que estuvo en terapia intensiva nos solicitó una tomografía, el cual salió que ya el cerebro prácticamente ya estaba totalmente dañado. Ella solamente tenía una mínima actividad en el cerebro, nada más. El cual él solicitó que se vaya, nos pidió que se vaya este muchacho porque él quería saber bien qué pasó. Porque todo lo que a él alega no concuerda. Sí se fue, de eso no voy a negar, él se fue, pero sigue suelto. Mi hermana murió, él sigue suelto, no tiene mi causa, no tiene carátula, no hay nada, prácticamente no tiene nada y hay una vida que se perdió, una vida prácticamente de una forma inocente. La mató, para mí la mató. Es lo que yo siento, la mató y la familia dice que la mató y todo el mundo que sabe el caso dice que la mató. Porque fue él el que le dio. Un estudiante de medicina. Muchísimas gracias, Joana, por tus palabras. La situación bastante complicada. Y bueno, ahora resta esperar a ver qué dice la fiscalía, que por el momento, por lo menos según aquí nos dice Joana, todavía no tiene una carátula la causa. ¿Quién es el fiscal, por cierto? El fiscal es César Jiménez, en la Fiscalía de San Lorenzo. Fiscalía Cuarta, creo que, Fiscalía Cuarta. Fiscal César Jiménez, entonces, es el fiscal quien va a tener que determinar qué carátula dar a este hecho en el que falleció una mujer de 28 años en un motel donde, según los estudios, ella se habría intoxicado. Habría sido una sobredosis de éxtasis y metanfetamina, según lo que indica aquí la hermana.
y piden por lo menos esclarecer el caso y que por sobre todas las cosas se haga justicia ante la muerte de esta persona. No, de hecho, la denuncia de la familia es bastante grave. Si los antecedentes precisamente de la mujer no registraban consumo, su cuerpo recibir por primera vez una sobredosis de esta naturaleza finalmente fue letal, y presumo que el fiscal estará aguardando los informes médicos, toxicológicos para darle necesariamente un rótulo a esa investigación, y si realmente hay una negligencia de por medio, bueno, que la justicia actúe. Vamos a aguardar el reporte de la Fiscalía, vamos a seguir de cerca esta historia y gracias a la hermana por compartir con nosotros este testimonio. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Vamos hasta el sur del país, porque si bien de día, y con más razón en época veraniega, es puro jolgorio, el centro de Encarnación de noche es tierra de nadie. Jorge Cortés, y contanos. ¿Qué tal, Mercedes? Un saludo para Carlos, para toda la teleaudiencia. Estamos en este lugar, un lugar muy referenciado de la ciudad de Encarnación. Yo me hago a un lado para mostrarles que esa avenida que se ve allá a lo lejos es la avenida principal de lo que sería acceso hacia la zona de aduanas, zona de frontera. Estamos a 2 cuadras aproximadamente y ese es el sector donde permanentemente uno veía la cantidad de gente aguardando la fila, las largas filas para cruzar hacia el territorio argentino. Bueno, esa calle desolada que está allá es esa calle. Y después tenemos estas varias entradas y elegimos una que es la que justamente nos permite recorrer un poco este sector donde vemos bastante desolado, pero que en los últimos tiempos ha tenido muchísimas denuncias de hechos de inseguridad y justamente solicitamos el acompañamiento de la Comisaría Jurisdiccional desde el barrio Buenavista y vamos a conversar justamente con ellos para hablar un poco de lo que es esta situación. Tiene que ver con la inseguridad constante en este sector de la ciudad de Encarnación, sector del circuito comercial. Y vamos a hacer un breve recorrido hasta donde consideremos prudente también, y es lo que justamente nos indicaba el agente de la Policía Nacional que nos está acompañando. Él es el suboficial inspector Sergio Ojeda. Sergio, agradecemos el tiempo, sabemos que están con muchas actividades, muchas tareas, pero acompañándonos un poco a lo que es este sector que, decíamos, en cierto momento era un sector con muchos hechos de denuncia, principalmente de delincuencia, y lo que esto representa para el trabajo policial, para ustedes principalmente cada noche. Bueno, es así, es un lugar anteriormente conflictivo, por decirlo de esa manera. Habíamos recibido varias denuncias de estos sectores, de personas que se dedicaban a realizar hechos de hurto, como también en horas de la madrugada, y eso había personas donde entre ellos se peleaban y causaban problemas a los vecinos, ¿verdad? Bueno, se realizó una tarea preventiva por esta zona en compañía de personal de otras comisarías, como también se solicitó el apoyo personal del INSE y se pudo subsanar más esta situación. Hoy en día ustedes son testigos, están viendo la tranquilidad de esta zona, pero no obstante nosotros en la policía sigue siempre trabajando en lo preventivo por estos sectores y no abandonar como se dice, ¿verdad? El día al día de realizar lo preventivo por estos lugares. Bien, hablar un poco de esta situación. Hablamos de muchos locales que en su primer momento fueron locales abandonados, pero que ahora también se le ha hecho la notificación correspondiente para que se vuelvan a ubicar y que también ayuda un poco a que esta sensación de inseguridad disminuya, pero continúa, porque estamos hablando de que aquí cerca tenemos el sector de aduana donde continúan los hechos de denuncias suficientes. Asimismo, en la zona del circuito había algunas casillas que no estaban siendo ocupadas por los propietarios y había personas quienes ingresaban en el lugar y ocupaban como vivienda o como quienes ingresaban sin ningún tipo de autorización y se permanecían en el lugar, ¿verdad? También la zona de la aduana, específicamente el sector de estacionamiento de vehículos, hemos recibido algunas denuncias de esos sectores donde
algunas personas aparentemente hacia el barrio Sagrada Familia ingresan sobre la muralla y realizan unos hechos delictivos de los vehículos que se encuentran estacionados en el lugar. Los locales comerciales también que son víctimas, decía el oficial, el que está justamente como jefe de la comisaría. Hablamos de hechos bagatelarios, que es un poco la denominación que le dan hoy en día, ¿verdad? Que es lo más constante. Es así, se denominan hechos bagatelarios, pero no obstante son perjuicio para estas personas, ¿verdad? Que en el día a día también están trabajando y se les despoja de sus pertenencias. Nosotros, referente al sector de la aduana, hemos recepcionado algunas denuncias, las cuales hemos remitido todo al Ministerio Público, como también hemos realizado el avance referente a esas personas quienes ingresaban en el lugar. Tenemos ya identificado a los supuestos actores, quienes también el avance de la investigación se ha remitido ya al Ministerio Público con la identidad de esta persona y solicitando la orden de detención de los mismos. Están permanentemente haciendo un monitoreo. ¿Hay un equipo destinado específicamente para este sector judicial? Todo el plantel de la comisaría, bajo la directiva del jefe de comisaría y el director de policía, se realizan los trabajos preventivos. Nos vemos en grupos de guardia que estamos trabajando las 24 horas del día. Uno trata de así también evitar algunos hechos punibles y las denuncias, como te dije, que recibimos, tratamos también de darle seguimiento correspondiente. Bien, judicial, importante los datos, no sé si ustedes me indican, nos estamos haciendo un recorrido porque justamente mostrábamos este sector, Sebastián, mostramos un poquitito esto, sería la parte que mencionábamos del acceso y este es un sector que va como un pasillo. Del otro lado también se tienen pasillos, algunos muy oscuros, y recordarán ustedes, y la teleaudiencia también, de este joven que en algún momento dado fue víctima de un hecho de agresión con una escopeta, en su momento con un balín de goma. Justamente eran jóvenes que son de la zona, que son aquí de este sector aproximadamente, que se tiene como referencia detrás de los shoppings de la ciudad de Encarnación, que son de este sector de acceso a la zona primaria, y disminuyó bastante esa cantidad de jóvenes que eran un poco los que se tenían como adictos, algunos de ellos delincuentes, cuando la fila de vehículos aminoró también, su oficial, porque ese era un poco el motivo del por qué se daba esta aglomeración de personas aquí. Asimismo, las personas se dedicaban a la venta de limpiaparabrisas en la zona de la fila de vehículos. También al insistir en el trabajo preventivo por estos lugares, creo que la mayoría, algunos fueron también aprendidos, fueron remitidos al Cerezo y prácticamente la mayoría aparentemente se mudaron a otros sectores, ¿verdad? El hecho mencionado por su persona hace unas semanas atrás ocurrió a unas cuadras y media aproximadamente del lugar donde nosotros estamos en este momento. Suboficial, muchísimas gracias por el tiempo. No sé, compañeros, si ustedes tienen alguna consulta. Nos estamos moviendo mucho por el sector, pero ya damos la referencia de la ubicación. Decíamos, aquí a unas cuadras está el sector de aduana, donde vienen los vehículos de gran porte, ingresan a un sector donde también se están recibiendo muchas denuncias de hurtos, de baterías, de todos los objetos que tengan los camioneros, y es un sector que no siempre tiene acceso a la Policía Nacional, teniendo en cuenta que es un acceso cerrado. Ellos cuentan con su sistema de seguridad privada, pero tienen un entorno, mucha maleza, muchos lugares que utilizan como lugares estratégicos por donde ingresan y van vulnerando un poco lo que es el sector de seguridad. Y hablamos de mucha cantidad de vehículos que se está dando, de los que vienen, ingresan y esperan el turno para pasar hacia la República Argentina. El agente oficial de la comisaría nos decía de que aproximadamente 350 jóvenes fueron derivados, algunos en su mayoría al Centro de Rehabilitación Social en estos 4 a 5 últimos meses, y que vienen haciendo esta tarea. Hoy 15 agentes aproximadamente, pero que se necesita un total
de 30 para que se pueda dar una buena cobertura a este sector principalmente. Esto es lo que queremos compartir con ustedes, mostrando un poco la otra cara de la ciudad de Encarnación y mostrando un poco también esto que ya desde la propia Junta Municipal habían considerado como un hecho de problemática social que se traslada en estos focos. Así que con este saludo desde Encarnación nos despedimos y agradeciéndoles a ustedes el tiempo. Gracias, Jorge, gracias por mostrarnos esta otra cara, como bien decíamos, en donde realmente la marginalidad, la necesidad, la pobreza y sobre todo la adicción están tomando mucho protagonismo. No queremos despedirte sin antes felicitarte, un día laboral diferente, teniendo en cuenta este día de tu cumpleaños. Esperemos que pases bien. Te liberamos rápidamente porque la noche recién empieza, cumpleañero. Gracias, hasta luego, que pases muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, feliz cumple a Jorge y también ya cambiamos de información porque nos metemos de lleno otra vez a todo lo que respecta al último adiós al Papa Francisco, porque viene toda una serie de preparación que se considera dentro del protocolo sagrado del Vaticano. Y le vamos a explicar a continuación de manera detallada, resumida, para que se pueda entender cómo se va a dar esto, atendiendo a que justamente sería una actualización en el libro litúrgico mediante la intervención del Papa Francisco justamente, donde se dieron ciertos cambios. Estamos ante un funeral de un Papa que va a ser bastante sencillo y humilde en comparación de los otros papas. Y acá justamente ya traje una placa informativa para empezar un poco a detallar la diferencia, porque existe un protocolo tradicional del Vaticano con respecto a los funerales. Y vamos a hacer una comparación de lo que era antes y lo que es actualmente, qué es lo que cambió. Ahí estamos ya viendo justamente también las imágenes de fondo de lo que tiene que ver con el Vaticano. Protocolo tradicional del Vaticano que consiste en la certificación de la muerte y rotura del anillo, que es el procedimiento que se aplicó también en este caso con el Papa Francisco. Enseguida Alexis Aveiro nos va a explicar un poco más lo que tiene que ver con la rotura del anillo, que es la representación del poder en cierto modo para los papas. El turno de vela y vestimenta, donde se da justamente toda la preparación del cuerpo, el embalsamamiento, la vestimenta correspondiente dentro de este protocolo. Informar a la diócesis de Roma, que es lo que corresponde después de los dos primeros puntos. Si bien el Papa Francisco era obispo de Roma, de todos modos se hace la información oficial y allí finalmente ya se establece el luto oficial por 9 días y empiezan las misas en todas las diócesis del mundo. Se le dedica aproximadamente 1000 misas al Papa difunto. Y ahí posteriormente ya vemos que se inicia la misa de exequias que se va a dar justamente el próximo sábado en breve. Le vamos a dar los datos referentes a la fecha, el horario exacto para que puedan acompañar. Y 3 ataúdes. Fíjense porque justamente aquí se va a dar el cambio. Esto es lo que les respecta al proceso tradicional. El uso de 3 ataúdes anteriormente consistía justamente en un 3 en 1 en realidad, para que podamos entender. Un ataúd que inicialmente, donde va por cierto el cuerpo del Papa, era de ciprés forrado con terciopelo carmesí, que posteriormente se lo reviste con zinc sellado, esto para evitar la profanación y la mejor conservación según la explicación, y madera de olmo o roble barnizado. El ciprés, que por cierto acabo de interactuar un poco con Carlos y Mercedes, tiene un significado especial. Habla de la representación de la mortalidad. Y posteriormente el zinc sellado, que aparte de la preservación, también evita la profanación. Y por último, la madera de olmo para darle justamente ese aspecto mucho más solemne. Eso era lo que anteriormente se utilizaba como féretro del Papa. Sin embargo, atención a esta parte que está en amarillo, esto fue derogado en noviembre del 2024, porque les decía justamente que el Papa Francisco hizo una serie de cambios en el libro litúrgico y esto fue aprobado en abril del 2024, pero oficialmente se imprimió el libro con estos cambios y fue derogado en noviembre de ese mismo año. Ahora, veamos los cambios que se implementaron justamente con la actualización del libro litúrgico. Los cambios del Papa Francisco: la constatación de la muerte en la capilla privada del Papa, porque anteriormente la constatación se daba en la habitación del Papa, que es lo que finalmente también ahora difiere un poco. Estamos ante un único féretro de madera con revestimiento de zinc. Recordemos que en el protocolo tradicional anterior se hablaban de 3 féretros, o sea, prácticamente es un 3 en 1, pero en este caso va a ser un único féretro mucho más sencillo, que es lo que establece justamente esta actualización. La exposición sin el catafalco y el báculo papal. El catafalco es una plataforma que normalmente se ponía detrás del féretro del Papa con muchos adornos.
¿verdad?, que representaba justamente una cierta ostentación desde la perspectiva del Papa Francisco, que bien sabemos es mucho más sencillo en sus percepciones. Estamos viendo también el báculo papal. Anteriormente el féretro del Papa a su lado se ponía, o más bien en el catafalco se ponía lo que tiene que ver con la férula o el bastón, para poder entenderlo en términos mucho más sencillos, ¿verdad? La eliminación de la cámara apostólica, que normalmente era un tipo de asistencia que se conformaba para el camarlengo. Eso también ya está derogado. Y los cambios en los títulos durante el rito. Anteriormente se le denominaba durante las misas de exequias al Papa difunto como romano pontífice. Eso ahora ya cambió. Ahora se lo va a denominar durante la celebración Papa, Obispo de Roma, así como también Pastor. Fíjense que son términos mucho más sencillos que se utiliza como tal. La idea es justamente transmitir al pueblo católico de que él es un discípulo de Jesús, así como también un pastor. Pedido especial, acá justamente lo que ya mencionaba hace rato Mercedes: ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, ubicada en Roma, y no en la cripta vaticana. Porque recordemos que normalmente la mayoría de los papas se les solía, o al menos se depositaba el féretro en la gruta o en la cripta vaticana que está debajo de la Basílica de San Pedro. Y ahora se lo va a hacer justamente en lo que tiene que ver con la Basílica de Santa María la Mayor, donde él estuvo residiendo en todo este tiempo, porque tiene un significado bastante especial para él. Sigamos un poco. Esto es un pedido especial, no tiene que ver con el cambio en el libro litúrgico, pero de todos modos representa un cambio significativo para el Vaticano en lo que respecta a su protocolo tradicional. La fecha del funeral del Papa Francisco, fíjense, esto va a ser el sábado 26 de abril, 10 a.m., pero horario de Roma. Eso quiere decir que para nosotros acá en Paraguay será las 15 horas del sábado, donde se va a poder acompañar, porque justamente el Vaticano tiene sus páginas donde van a proceder a las transmisiones correspondientes, y seguramente nosotros también con nuestros medios. En el atrio de la Basílica de San Pedro, que es justamente en la Plaza de San Pedro, y la inhumación en la Basílica de Santa María la Mayor, que ya les explicaba, justamente va a ser el nuevo lugar designado para el efecto. Veamos los líderes mundiales presentes, que al menos hasta ahora ya confirmaron su presencia. Ahí tenemos algunos nombres: Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Emmanuel Macron, Francia; Volodymyr Zelensky, Ucrania; Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil; Javier Milei, Argentina; Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal; Felipe y Matilde, rey y reina de Bélgica. Los que ya anunciaron su presencia, y los demás países también ya dijeron que van a enviar sus delegaciones. Muy interesante todo lo que respecta al protocolo, Mercedes, Carlos, ustedes que también bastante bien informados están con respecto al tema, la serie de cambios que se dio. Sí. Dentro de todo, muy significativo, algo inesperado también, pero que rompe esquemas, porque el último funeral que se dio así de manera ostentosa, que tuvo muchísima participación con todo el protocolo y con todo lo que yo les mencionaba que anteriormente comprendía, lo hizo Juan Pablo II. Sí. Ya Benedicto XVI empezó a ser un poco más austero y siguió esa misma vía el Papa Francisco. Bueno, y de hecho que cuando murió Benedicto XVI, él ya no era Papa. Entonces, obviamente el protocolo es diferente, ¿verdad? Sí, era emérito. Sí. Abril 2005, recordarán algunos memoriosos de lo que fue ese proceso para Juan Pablo II, que fue la exposición pública del féretro allí en la plaza de San Pedro, y donde la gente en masa acudía y estaba allí expuesto a la intemperie. Sin embargo, Francisco cambió: austeridad, privacidad, lo va a hacer dentro de precisamente del Vaticano. Y el tema de Santa María tiene que ver porque él residía allí. Él nunca residió en el Vaticano. Exacto. En lo que era la residencia papal. Sí, y de hecho que esta era su capilla privada. Él dice que levantaba todas las mañanas, iba y hacía sus oraciones acá solo. Y para que se pueda entender, y se iba caminando. Estas imágenes son referenciales cuando se hizo justamente, lo que tiene que ver con el funeral de Papa Emérito Benedicto XVI. Las imágenes anteriores. Exacto, para que se pueda entender nomás cómo eran los tres ataúdes. Por eso justamente preparamos estas imágenes, porque ahora no va a ser así. Pero sí era un 3 en 1, donde eso se conservó hasta hace poco, pero se cambió ahora con las peticiones del Papa Francisco, que también, por cierto, él pidió que no se haga, en este caso, el paseo por los lugares emblemáticos de la Basílica, sino que un traslado directo a la Plaza de San Pedro, que va a ser expuesto a los fieles. Entre otras cosas más también, que es bastante interesante, a la par a nivel cultural. El sábado, 3 de la tarde, hora paraguaya, vamos a empezar a ver la fila de
feligreses que de hecho ya muchos están acampando, o sea, ya están guardando su lugar para ser de los primeros en entrar a esta fila larga que va a tener la posibilidad de, sin parar, poder ver al Papa Francisco, ¿verdad? Ya fallecido dentro del féretro, pero una fila larga que va corriendo, pero eso sí se va a poder realizar. Exactamente. ¿Alexis? Básicamente, y me recordaba recién, Carlos, los funerales del Papa Juan Pablo II, allá por abril del año 2005. Y comparativamente hablando, creo que también ayer estábamos intercambiando ideas con Mercedes con respecto a este punto, las diferencias, y después me explicaban un poco. ¿Por qué cuando fallece Juan Pablo hay como una vigilia permanente durante sus funerales, durante su despedida? Y por qué ahora vemos un escaso, bueno, forma parte de lo que él pedía como parte de la liturgia de su muerte, pero finalmente mi consulta gira en torno, ¿la gente podrá hacer vigilia a partir del sábado recién? No, ya la gente Sí, está... como que, pero ahora es como que se mueven, como que está más desplazada Sí, o porque menos todavía habitada. no está Claro, el lo que cuerpo pasa es que ahí. prácticamente antes se hacía todo en una misma sede. Claro, Sin embargo, claro. ahora, como tenemos dos puntos Sí. diferentes, entonces la vigilia es en ambos lugares. Este es el Igual se ve archivo. muy desolado la Sí, Plaza a de eso San Pedro iba. todavía. A eso ¿verdad? Mira lo que Sí. fue Juan Claro, Pablo y eso II. fue automáticamente tras conocerse la muerte de Juan Pablo II. No digo inmediatamente, pero la Plaza de San Pedro permanecía repleta de personas. Eso es cierto. Ahora, nada más hice una percepción personal con respecto a lo que estuve leyendo. En el funeral del Papa Juan Pablo, la misa fue celebrada por Benedicto, y era el de Benedicto Bergoglio. Sí. Sí. Y ahora, De hecho, que cuando Benedicto fue electo papa, Bergoglio había quedado en el segundo lugar de intención Sí. de voto, por decirlo de alguna manera, para hablar mal y pronto, ¿verdad? Pero sí, así se están dando Sí. las sucesiones, O sea, ¿verdad? me pregunto nomás ¿Qué vos si por ahí decís, se es providencial eso? ¿Usted dice que el que va a oficiar la misa va a ser el próximo papa? Y no descuidarle de vista. A juzgar por los hechos anteriores. Por eso, antecedentes, sí. Exacto. Y a propósito de todo esto que guarda relación con el simbolismo del Vaticano, la muerte de un papa y la llegada de un próximo sumo pontífice, ahora les quiero hablar del anillo del pescador, ¿sí? O anillo de San Pedro, cuya tradición data de allá, el año 1265, y desde entonces fue utilizado como sello para los documentos importantes del Vaticano. De hecho, besarlo es un acto sumamente de respeto, Pero importante. a él no le gustaba. No le gustaba. Eso iba, Sí. claro. Hablando de la austeridad de Francisco, vimos muchas escenas en las cuales él inclusive hasta parecía negarse a que le besen el anillo. ¿Tú sabes que es hasta como que se estiraba podría- el brazo. Hasta se podría considerar una situación desagradable, Sí. porque el protocolo habla de que cuando vos haces la visita, te inclines, dobles las rodillas, ¿verdad? Haciendo una reverencia, te vistas de negro y beses como en la el rea- anillo. como en la Exacto. realeza. Entonces la gente, ¿por qué lo hacía? Porque así lo dice el protocolo. Y él automáticamente te sacaba la mano, Y ¿verdad? él era caracterizado por romper todo tipo de protocolo Sí. y por sobre todo no buscar el hecho de que las personas se rebajen a eso. Ujú. Imagínate, rechazó esos Sí. Claro, pero escarpines por eso te digo- aterciopelados por su Sí. mocasín de toda la Que vida. representan la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo, los zapatos rojos que usaban los Bueno, parte del protocolo establece que prácticamente es lo primero que se destruye cuando se constata, se confirma la muerte del Papa, en este caso, ¿Cómo se destruyen? a martillazos. Se rompe. Se rompen Pero- los anillos. pero en este caso no. Claro, Sí, claro se que sí. achata. No, no. Pero creo que hay una particularidad con Francisco. A eso iba. A diferencia de los otros papas, y les voy a citar más tarde a Benedicto XVI y al Papa Juan Pablo II, él cuando asume al pontificio solicita que su anillo sea menos ostentoso, sea un anillo de plata, ¿sí? A diferencia. O sea, no Eso tiene sí, oro ni piedras ni nada. claro, es un poco más modesto a diferencia de los otros Más anillos. barato, más barato, sí. Más barato, sí llevaba piezas del anillo anterior de un servidor de Benedicto XVI. Correcto.
O sea, Pero originalmente el anillo era de un amigo suyo. de un amigo suyo. Pero a diferencia de los otros, no es que se destruye el anillo y se construye o se fabrica otro, porque también forma parte del protocolo utilizar parte del anillo anterior Del ritual. para la fabricación, para la orfebrería del próximo anillo. Claro, es un ritual. Es un ritual, es un ritual. pero Permanece entonces, en el tiempo. Sí. ¿Qué se hace con este anillo? ¿Qué se hace? Con el anillo de Francisco Nada. estamos muy expectantes a lo que se pueda hacer, porque hasta ahora nosotros podemos decir que esa parte del protocolo, la extracción del anillo ya fue realizada por el carmalengo Kevin Joseph Farrell, y la razón, o sea, históricamente, ¿cuál es la razón por la cual se destruye el anillo? O sea, aparte de ser parte del protocolo, y es evidentemente porque anteriormente podrían falsificar los sellos papales. O sea, con destruir no solo se busca seguir el protocolo, sino evitar que este mismo anillo sea utilizado para falsificar, en términos sencillos, la firma o el sello del Papa. Sí, porque, a ver, la historia te indica de qué manera se guiaban los documentos papales con esta Cera. cera, Sí. y él con el anillo imprimía el sello. Estampillaba el anillo Y ahí se estaba el endurecía sello. la cera. Y ese Ahí era está. el sello. ¿Quieren que les cuente algunas particularidades del anillo que estamos viendo? Sí. Sí, algunos detalles más específicos, y después vamos a Benedicto y a Juan Pablo II. Él eligió un anillo de plata dorada, no de oro, Sí. reflejando lo que venimos insistiendo desde que asumió el pontificio, su austeridad y su humildad. El diseño que vamos a observar muestra a San Pedro con las llaves del reino, inspirado en un modelo antiguo del siglo XX. Fue hecho por el escultor Enrico Manfrini a partir del diseño anterior que hizo para un cardenal. El cardenal que le da el anillo para que puedan fabricar el anillo, el amigo que decíamos recién, ¿no? O sea, que era secretario también de Sí, trabajaba Benedicto, muy de cerca, sí, con con Benedicto XVI, sí. Aunque sigue siendo simbólicamente el anillo del pescador, no lo usaba con frecuencia, prefiriendo su anillo episcopal, simple de plata. El que Su tiene anillo la cruz. Pero perdón, de siempre, sí. En esa imagen dice el anillo Benedicto XVI. Claro, estamos recopilando algunas de las imágenes y esta es la de Benedicto XVI. A la de porque Benedicto, No, porque la del Papa claro, Francisco es de para plata. que veas, es para que veas la diferencia. Sí. Vamos a la imagen anterior, por favor, en donde se puede ver a los dos papas. Ahí ¿Ves? está. Mira, congelamos ahí. Ahí está. A la izquierda, el simple anillo de, De plata, plata. con Sí. la cruz. A la derecha, el de otros papas. el del anillo. Papa Benedicto sí. XVI. El anillo. El anillo, ya que estamos con Benedicto, Sí. ¿sí? El anillo de Benedicto XVI tenía también, como todos, la imagen de San Pedro. Tiene las llaves del cielo. ¿Por qué San Pedro? Porque él iba a ser un pescador de hombres. Sí. Jesús le dijo a San Pedro, serás el pescador de hombres. Y es el símbolo máximo, sí. Este es el de Benedicto XVI. Fue diseñado por el orfebre Claudio Franchi. Al renunciar, no se destruyó de forma tradicional con el martillo, sino que fue rayado en forma de X para inutilizarlo. Porque le marcas con una cruz, esta no sirve más, ya no puedes sellar absolutamente nada con esto. Y vos sabés que, no sé, a lo mejor es muy personal mi opinión, ¿verdad? Sí. Pero me parece que vivimos tiempos en donde hay tanta necesidad en el mundo, en el que este Sí. tipo de situaciones, como la del uso del anillo, tendría que tener más coherencia, no solo el discurso, sino también los hechos. Que fue lo que trajo Sí. Francisco. Mira el pedazo de anillo que tiene Benedicto. ¿Y cuánta gente muere de hambre? Juan Pablo II, ¿sí? Ahí está el anillo de Juan Pablo II. Vos sabés que me da la impresión de que era inclusive hasta más brillante que los otros. Más grueso por lo menos al Claro, lado y de da la la palma de la impresión mano. de más grueso. Mostraba a San Pedro en una barca echando las redes. Pedro el pescador de cristianos, de católicos, ¿no? Símbolo de papel como pescador de hombres, material oro macizo. Destrucción tras su fallecimiento, el anillo fue destruido con una incisión en forma de cruz para evitar su uso indebido. Al igual que Benedicto XVI, solo que fue destruido y parte de ese del material fue reutilizado para la fabricación del otro anillo papal. Sí. Estas son las particularidades. Francisco evidentemente se destacó por la austeridad, utilizó el anillo episcopal, y por usar un término rápido, más plateado. Y lo mismo pasaba con la cruz, ¿verdad? Que llevaban los
los papas, que el que llevaba a Francisco normalmente, él mismo le había arrancado del cuello a un cardenal amigo suyo que había fallecido. Y él llevaba esa cruz, que de hecho era una cruz de madera, simple, siempre en todos sus actos oficiales, ¿verdad? Características, protocolo, pero por sobre todo también situaciones que llaman mucho la atención de un pontificado. Inundaciones y los tramos intransitables no es solo una característica ahora del Chaco paraguayo. Lamentablemente, esta situación se está replicando en el departamento de Concepción, en comunidades muy alejadas, como por ejemplo San Carlos del APA. Fíjense cómo todo el equipo de logística del Ministerio de Educación y Ciencia, y en este caso también de la empresa que debe de proveer los insumos para la merienda escolar a varias de esas localidades, están llegando a la zona. Necesariamente tienen que estar utilizando balsas, botes, embarcaciones e inclusive en algunos tramos tractores. Los tractores para atravesar los tramos que están intransitables. Son varias las comunidades educativas que están atravesando por esta situación, teniendo en cuenta que inclusive al ser comunidades rurales son niños que no solo requieren, están esperando esta alimentación suplementaria. Por ejemplo, una empresa comercial se vio obligada a enviar por río al distrito de la zona de Retiro Alegre, Itacuá, por ejemplo. La llegada por tierra es imposible. En la zona de San Carlos del APA también las condiciones son similares. Este es el traslado de todos los insumos. Un grupo de docentes llegó prácticamente a Itacuá. Están solicitando directamente no solo al Ministro de Educación y Ciencia, sino al propio presidente de la República que busque la manera de asfaltar un tramo de 30 kilómetros que une San Carlos del APA con ese distrito en específico. Ellos sostienen la teoría de que si ese tramo se asfalta, ya va a ser mucho más fácil transitar en estas situaciones. El problema acá es que la tierra no está absorbiendo el agua, el APA está desbordado y las comunidades están sin alimentos. Situación similar a la del Chaco, ahora básicamente es la que se repite en San Carlos del APA y la zona de Itacuá. Así llevan la merienda, el alimento escolar a esas localidades. Y en la Cámara de Diputados, el abogado del extinto Lalo Gómez presentó un proyecto de juicio político contra el fiscal general del Estado. Lo acusa por mal desempeño de sus funciones. El documento se realizó en mesa de entrada de la Cámara Baja. Para el abogado Oscar Tuma, existen suficientes causales para enjuiciar a Emiliano Rolón en relación a la causa que tuvo como resultado el asesinato del diputado Eulalio Gómez en agosto del 2024. También citamos como argumentos el desorden institucional que existe dentro del Ministerio Público. Te van a decir los abogados pasilleros que estamos atravesando, creo que el peor momento institucional por parte del Ministerio Público. Fiscales corruptos, fiscales con criterios dispares. O sea, es una anarquía total que está viviendo el Ministerio Público. Y eso es peligroso para la institucionalidad y es peligroso para los ciudadanos. Para el diputado oficialista Derlis Rodríguez corresponde que el fiscal general sea enjuiciado y dijo que él mismo podría hacerse cargo del proyecto. Sin embargo, para el presidente Raúl Latorre, esta acción podría generar una crisis institucional. Pero hoy la ciudadanía es la que está pidiendo, porque el fiscal general del Estado tiene la responsabilidad justamente constitucionalmente de perseguir los hechos punibles y de buscar la verdad por sobre todas las cosas. Y eso es lo que hoy no se siente. Por eso es que la impunidad hace de que la corrupción sea cada vez más sostenible, digamos, para la gente que la comete. Y bajo la lógica de la sustentación de la institucionalidad, la búsqueda de una estabilidad en la República, en términos personales yo sistemáticamente he votado en contra. Y en ese entendimiento creo que eso es importante. Francamente yo aún no leí la presentación, el libelo acusatorio, pero
de buena a primera lo que tengo que decir, lo que me nace y lo que tiene coherencia con mi posición histórica tiene que ver con la protección de la institucionalidad, con la protección de la estabilidad. En la jornada de sesión, los diputados se refirieron también a la muerte del Papa Francisco y decretaron 5 días de duelo en la Cámara, sin suspensión de actividad. Bueno, información de último momento que nos traslada hasta la zona de Santa Rita, específicamente unos 4 kilómetros del casco urbano, digo bien, quien no conoce, a la altura de la ruta sexta, específicamente Juan León Mallorquín, el sitio en donde se encuentra el emblemático túnel que da prácticamente la bienvenida a esta ciudad. Así quedaron los vehículos involucrados en este reciente accidente. Los datos que estamos obteniendo son muy incipientes, pero a esta hora de la noche ya se confirma el fallecimiento de al menos 3 personas en este percance. 2 automovilistas y un motociclista. Los cuerpos de quienes estaban dentro del vehículo salieron despedidos. También los cuerpos del motociclista, de los motociclistas, salieron volando por los aires según la descripción inicial de los intervinientes en ese sector. También nos llegan datos de que la ruta en ese tramo se ha tornado excesivamente peligrosa. No solo la señalización es un problema, sino también la imprudencia. Es como que cuando la gente percibe que está llegando a la ciudad, le imprime velocidad, la ansiedad de llegar o sale sobre la ruta a una excesiva velocidad y no se respeta a transeúntes, a otros ciclistas, por ejemplo, a otras personas que transitan por este sector. 4 ya los fallecidos, 20 minutos. Por eso hablábamos de cuerpos despedidos, los motociclistas que vuelan por los aires y los que se encontraban dentro del vehículo, que también salen despedidos al volcarse, al dar la vuelta a los vehículos. Sí, sin luz. Motocicletas sin luz es la involucrada. La zona, si bien, esto yo lo mencionaba recién, está bien iluminada, el túnel en ese sector es muy oscuro. Y súmenle a eso que la motocicleta estaba transitando sin luz. Entonces el primer vehículo involucrado trata de evitarlo, venía otro y ahí se produce el múltiple accidente que termina con la muerte de 4 personas. 4 los fallecidos nos confirman, ya también los compañeros de la zona este del país, Juan López, que está aportando algunos datos. Terrible accidente de tránsito. Atención, ya hay intervención de la Policía Nacional. Ya hay intervención de algunas personas que tratan de ayudar, están revisando si hay más personas dentro de los vehículos. Los otros cuerpos salieron despedidos, pero paramédicos o gente que pueda constatar, sí, 4 personas fallecidas, hay más involucradas y bueno, se debe prestar la debida asistencia también a estas personas en zona de Santa Rita. En 24 horas, luego de la muerte del Papa Francisco, ya se preparan para lo que va a ser el próximo cónclave, en donde los cardenales van a elegir al próximo Papa. Pero, ¿qué es lo que tienen en cuenta para elegirlo? El Colegio Cardenalicio presenta una diversidad ideológica y geográfica sin precedentes, reflejo de las reformas de la Iglesia Católica en los últimos años. Del total de 252 cardenales, solo 137 tienen menos de 80 años, por lo que son elegibles. El Papa nombró a 108 de ellos. Eso significa que el 80% de los votos a emitirse en el cónclave serán de cardenales que fueron nombrados por Francisco. En el colegio hay 94 países representados y la edad media de los electores es de 69 años. Pero, ¿cómo piensan?
De los 137, alrededor de 15 son progresistas. Abogan por una religión más inclusiva, abierta a dialogar sobre matrimonio homosexual, la ordenación de las mujeres y la revisión del celibato. Unos 53 son bergoglianos, es decir, alineados a la visión del Papa Francisco centrada en la misericordia, la justicia social y promueven políticas de visibilización a los inmigrantes y refugiados. 39 son periféricos, provenientes de países del tercer mundo. Son cardenales que combinan el conservadurismo con una visión económica progresista. Están en contra del aborto y la ideología de género, pero impulsan políticas para combatir la desigualdad y la pobreza. 25 son conservadores, defienden los pensamientos más tradicionales de la Iglesia y se muestran reacios a los cambios doctrinales. Por último, los tradicionalistas serían alrededor de 5. Estos son críticos a varias reformas y se oponen firmemente a la corriente bergogliana. En el cónclave a desarrollarse 15 días después del fallecimiento del Papa Francisco, los cardenales ingresarán a la Capilla Sixtina, quedarán completamente incomunicados para evitar cualquier influencia externa en su decisión y cada uno emitirá su voto en una papeleta, que será depositada en una urna especial. Para ser elegido, cualquiera de ellos debe alcanzar 2/3 de los votos. Se cuentan los resultados y si ninguno alcanza ese número, las papeletas se queman con químicos especiales que producen el humo negro si no hay decisión u otro tipo de químico que producirá el famoso humo blanco en caso de elegirse un nuevo papa. Se pueden realizar hasta 4 votaciones por día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si después de varios días no se logra un consenso, los cardenales pueden acordar reducir la cantidad de votos necesarios y en ese caso, con una mayoría simple, elegirán al nuevo representante de Dios en la tierra. Y más de 2.500 postulantes a nivel país deberán volver a rendir el examen de ingreso al Instituto de Formación Docente. ¿Qué pasó? Serias irregularidades fueron detectadas en la última prueba escrita. Tenemos 5.162 postulantes que realizaron la prueba y en este momento son 2.339 los afectados en esta situación que deberán repetir el examen el día 24 de mayo. De esta forma, Federico Mora, viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias, confirmó el escándalo que gira en torno al último examen de ingreso a los centros de formación docente. Un proceso de corrección electrónica se encargó de develar patrones similares en varias respuestas. Son indicios de irregularidades en los centros de aplicación a partir de la identificación de patrones, tanto de aciertos como de errores en un número importante de centros. Estas son respuestas absolutamente coordinadas y que fueran efectivamente asignadas, preparadas. Las hojas de respuesta se habrían filtrado y una vez culminada la auditoría, el resultado se remitirá a la Fiscalía. De esta manera, el MEC busca dar con los responsables. Abrimos una investigación y también vamos a hacer una denuncia fiscal para que se haga la investigación que corresponde y que se llegue a las conclusiones que se tengan que llegar para poder tomar las medidas y las determinaciones. Nosotros quiero también decir que cuando detectamos el año pasado irregularidades, paramos el examen que era para entrar al banco de datos, banco de elegibles, y tomamos también el mismo camino y la misma denuncia a la Fiscalía para las investigaciones. Así, un total de 2.339 postulantes deberán repetir exámenes de comprensión lectora, matemáticas y guaraní. Bueno, contarles es la historia de don Agustín Rolón, un hombre de 60 años que vive en condiciones infrahumanas, prácticamente en estado de abandono y en una zona boscosa de la ciudad de Areguá. Él recientemente fue encontrado por un grupo de vecinos que ahora busca la forma de ayudarlo.
Él está residiendo en estas condiciones, bajo árboles, bajo una carpa, hace ya cerca de 20 años aproximadamente, según manifestó nuestro equipo periodístico, a raíz de que había comprado una casa y esa zona fue convirtiéndose en un antro de adictos que lo desplazaron hacia el bosque. A partir de allí comienza esta verdadera historia de abandono. Las personas que lo encontraron, y vamos a compartir también en el Zócalo el número de teléfono para poder ayudar a este hombre, si es que puede ser trasladado a algún refugio, si puede ser asistido, si puede ser beneficiario de algún tipo de ayuda social. Ustedes se imaginan qué es lo que pasa cuando llueve, qué es lo que pasa cuando hay condiciones de calor extremo, qué es lo que pasa cuando él está enfermo. Él no recibe asistencia médica y se nota ya su estado de deterioro. Su estado de deterioro. Tiene 60 años, varias enfermedades propias de la edad, pero por sobre todo, también destacar que prácticamente es un descubrimiento haberlo encontrado, el hombre del bosque de Areguá, pero que lamentablemente está al borde de la muerte por vivir prácticamente en estas condiciones infrahumanas. Hace de 16 años. Sí, tiene un 16 años de estadía. Entonces, esto. Y anteriormente ya sentía algo problemándome, pero soportaba y trabajaba todavía. Después un tiempo más... ¿Cómo te dedicabas anteriormente? Y ciertamente a juntar eso, latita, aluminio, ¿verdad? Y todo eso. Hay repentinamente algunos que se aparecen, ¿verdad? Y me trae luego alguna resto de mercadería que yo estoy fritando. Puedo levantarme a hacer fuego y esas cosas, y si me traen a alguien por lo menos, porque activar y colaborar para la comunidad con un trabajo ya no hago. Caminar ya no podés tampoco. Y camino hasta un 100 metros y tengo que quedarme allá otra vez sentado.